Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el profesor Iván Ábalos Sebastián, que llevará el curso con ustedes de comprensión y redacción de textos. Que por cierto es un curso muy interesante, ya que nos va a llevar a conocer el mundo del análisis, la interpretación y con ello la redacción de ellos mismos. Muy bien, nuestro primer tema que vamos a trabajar hoy es titulado Estructura del texto académico, el párrafo de desarrollo. Para ello debemos conocer, ¿sí?, nuestro logro de sesión, que dice: al final de la sesión, el alumno reconoce las características del texto académico, comparando textos que difieren en lenguaje y exposición de los hechos, con la finalidad de inferir la estructura del texto y los tipos de párrafo de desarrollo. Como bien ustedes están visualizando, estimados alumnos, el logro de sesión es la meta que vamos a llegar, el camino en el cual nos vamos a dirigir para lograr ello. Muy bien. Para ello tenemos una imágenes en la cual quisiera que todos visualicen, ¿sí? Y respondamos a las siguientes preguntas. Les ayudo con las preguntas. Dice: ¿qué observas en estas imágenes? La otra pregunta es: ¿qué relación tiene con redactar un texto? Fíjense, tenemos la estructura de un puente, la estructura de un edificio, tenemos, ¿sí?, la estructura de un avión. ¿Te has preguntado por qué estas imágenes tienen que ver algo con el texto? Mientras piensan, les doy una pista. Fíjense, vamos a suponer que le quitamos una pieza al puente, ¿no? ¿Qué pasaría con el puente? Se puede caer, ¿cierto? ¿Qué pasaría si al edificio le quitamos 2-3 columnas? Le quitamos fuerza y por ende se puede caer. Igual al avión, ¿cierto? Entonces fíjense, ¿qué relación tiene con redactar un texto? Yo diría que tiene mucho, porque nuestro tema es la estructura del texto académico, ¿cierto? Y como vemos estas estructuras, entonces nos fijamos que el texto es una estructura y por ende sus elementos, sus ideas deben estar, ¿sí?, como estas imágenes relacionadas. Muy bien, avancemos, que lo tenemos lo siguiente. Miren, la siguiente imagen. Tenemos dos jóvenes ahí. Uno le dice al otro: hola Ricardo, tengo que elaborar un ensayo y no sé cómo hacerlo. El otro joven le responde: hola Andrés, a mí también me dejaron para elaborar un artículo y no tengo las ideas claras. Fíjense, cuando hablamos sobre elaborar un artículo o elaborar un ensayo, ¿sí?, o elaborar una monografía, puede ser, ¿sí? Entonces, esos tipos de textos es de lo que hoy vamos a hablar. ¿Cómo los tengo que elaborar? ¿Qué elementos tendrá? ¿Cómo será su lenguaje? ¿Qué temas se puede abordar? Entonces, cuando hablamos en eso, en referencia a los textos académicos, estamos hablando, ¿sí?, como dice la siguiente imagen. Fíjense, el joven está un poco, visualicemos la imagen, está un poco preocupado porque algo no ha entendido. Pero el profesor le dice algo. Leamos. Acompaño con la lectura. Los textos académicos son documentos que se escriben con rigurosidad. Luego le dice: es fácil el tema, vamos a desarrollarlo. Pero ahí aprovechemos la palabra rigurosidad. Los textos académicos, entonces,
estimados jóvenes, que todos estamos ya ahí atentos a la clase, no es cualquier texto, no es hablar de algo cotidiano, no es mezclar ideas no sustentadas, sino, dice, con rigurosidad. Entonces, todo ello me lleva a pensar que los textos académicos presentan, ¿sí?, una característica, una peculiaridad diferente a los demás. Muy bien. Para ello, conozcamos un poco sobre ellos. Tenemos la pregunta, ¿qué son los textos académicos? Bueno, vamos a conocer un poco de ello. He traído una definición, ¿sí?, en la cual me parece que nos da muchas luces. Y dice, ¿qué son los textos académicos? Los textos académicos son elaboraciones intelectuales que abordan un tema particular o profundizan en él y lo hacen de una manera formal. Muy bien. Entonces, fíjense, un texto académico, podemos decir, para fortalecer esa idea, que es una producción, que son documentos escritos, ¿sí?, que están en el ámbito de la educación superior. También podemos decir que un texto académico se produce, se elabora en una institución, en grupos, en academias o personas que forman parte de ello, como por ejemplo en la universidad, en los institutos, en las academias científicas, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que son elaboraciones intelectuales. ¿Qué tiene que ver cuando nos dicen que es una elaboración intelectual? Simplemente que vamos ahí a dar todas nuestras capacidades de reflexión, de análisis e investigación. Muy bien, entonces, termino con esto, sobre los textos académicos. Si son elaboraciones eminentemente intelectuales, jóvenes, entonces tienen un objetivo, claro, es decir, tienen la función, tienen el propósito ¿de qué? De darnos a conocer que una información, y esto va a permitir el avance del conocimiento. Muy bien, entonces, fijémonos algunos ejemplos. Tenemos el ensayo, el artículo, ¿sí?, la monografía, la tesis, la tesina, etc. Conozcamos un poco más sobre los textos académicos, que es muy importante. Tenemos las características. Nos preguntaremos por qué siempre hablamos de características de acuerdo al tema que se desarrolla. Ojo, estimados estudiantes, siempre tenemos que ver las características de cualquier asunto, porque ellas nos van a determinar, nos van a ayudar, ¿sí?, a diferenciar, a comparar de lo que es o hasta dónde puede llegar. Muy bien. 1. Dice la organización. Un texto académico tiene que presentar una buena organización. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos sobre el texto, hablamos de un conjunto de ideas que están debidamente relacionadas y a la vez interrelacionadas entre sí. Entonces, cuando hablamos de organización, estamos hablando de que las ideas de las oraciones, los párrafos, deben estar distribuidas en una forma sistematizada. Y eso lleva a la siguiente característica, que es la pertinencia. Cuando yo leo un texto, o cuando yo elabore un texto, ¿sí?, en este caso, cuando ustedes elaboren un texto y a la vez lean e identifiquen en el trabajo que más adelante vamos a hacer, entonces van a encontrar todas estas características. Y dice la pertinencia. Es decir, la pertinencia tiene que ver que dentro de un texto académico, las ideas no tienen por qué contradecirse. Las ideas no tienen por qué ser incoherentes, sino las ideas
las proposiciones deben tener lógica. Siguiente característica. Tenemos el léxico formal. Estimados estudiantes, hemos llegado a una característica muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre la característica léxico formal, estamos hablando de el tipo de lenguaje. Les doy un punto importante. ¿Saben? Todos los textos manejan tipo de lenguaje. Pero en este caso, el texto académico va a manejar un lenguaje técnico, formal, un vocabulario o sus palabras que vamos a identificar en ello van a ser muy rebuscadas, tecnolectas o científicas. Siguiente punto, manejo gramatical y ortográfico. Si un texto no está bien escrito, si un texto está mal redactado, entonces no va a tener éxito para ser comprensible. Entonces, este punto de la gramática, que tiene que ver con todo, ¿sí?, la sintaxis, las oraciones, y lo ortográfico es muy importante. Siguiente punto de la característica, el uso de fuentes de información. Y ahí yo quiero aclarar esta característica porque es determinante, como todas, pero marca la diferencia. Un texto académico no sería académico si no presenta una fuente de información. Profesor, ¿cómo puedo entender una fuente de información? Los textos académicos se caracterizan por tener uso de fuentes, es decir, un texto va a estar fundamentado, sustentado en base a teorías. Fíjate, estimado alumno, en teorías, en ideas, en fundamentos, ¿sí?, de otros autores. Por eso que el texto académico, habíamos dicho, ¿recuerdan? Habíamos dicho que es un trabajo eminentemente intelectual. Si es un trabajo eminentemente intelectual, donde implica la reflexión, donde implica el análisis y la investigación. Ojo, recordemos un momento, ¿sí? Hagamos una pausa. El texto académico no sería académico si no tiene una sustentación, ¿sí? Ojo, es un buen punto ahí. Estimados estudiantes, esa característica va a tener mucho en cuenta en el momento en que trabajemos y a la vez también cuando elaboremos. Muy bien, sigamos adelante. Vamos a plantear un ejemplo en la cual les voy a recomendar que trabajen, ¿sí?, de dos y me identifiquen las características del siguiente texto académico. Lean, les acompaño con la lectura. Dice: las neuronas son células, las células son unidades funcionales de los seres vivos. Como buen exponente, la neurona tiene lo que debe tener, un cuerpo celular o soma, y una membrana que la aísla del resto del mundo, dentro de la cual están el citoplasma y el núcleo. Las neuronas están ubicadas por todo el cuerpo, aunque la enorme mayoría está en el cerebro. Sin embargo, si la idea es mayor, el dedo meñique del pie, la información debe llegar desde el cerebro hasta el dedo. Y todo ese camino está recorrido por neuronas, si bien toda célula tiene como función general recibir y procesar información. Las neuronas, como unidades funcionales del sistema nervioso, se diferencian de otras células en que son capaces de generar señales eléctricas particulares. Por ejemplo, estas señales pueden recorrer grandes distancias y servir como puentes para comunicarse con otras células. ¿A qué se parece una neurona? Difícil saberlo, ya que hay muchos tipos de ellas, con formas estrelladas, alargadas, rechonchas o petias. Una neurona tiene tipo, es más o menos así.
Fíjense, estimados estudiantes, nos piden trabajar ahora reconociendo las características. Reconozcan las características. Trabajemos en grupo de 2. Anótenlas. Muy bien. A ver, voy a dar cierto camino para ello. Si me preguntan sobre el lenguaje formal, que ya habíamos visto, sobre la fuente de información, sobre la pertinencia, fíjense, me pregunto, ¿las ideas de este texto, sí, académico, hay una contradicción? No. Entonces, primera característica, ¿cierto? Presenta pertinencia, porque sus ideas están debidamente interrelacionadas. Otra característica, por ejemplo, en el aspecto gramatical, están bien escritas. Otra, por ejemplo, sería la fuente de información. Fíjense, para que el autor haya elaborado este texto, ha tenido que averiguar qué es la neurona. ¿Sí? No lo ha inventado él, ni lo ha imaginado, sino ha ido a una fuente de información. ¿Me entienden, estimados estudiantes? Entonces, eso es muy interesante, ¿sí? Ya vamos teniendo esa idea de qué es un texto, o cómo, o qué características debe presentar dicho texto. Y ahí están las características que había explicado anteriormente: la organización, la pertinencia, el léxico formal, el manejo gramatical y el uso de fuentes. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. Tenemos otra práctica más. A ver. También trabajemos en pares, ¿sí? Podemos seguir con el mismo grupo de par, o también puedo cambiar con otro compañero. Lean. Les acompaño con la lectura. Un ensayo sobre la eutanasia. Se trata de un tema polémico que requiere un análisis profundo, aunque para muchos sea fácil decir, por ejemplo, cada uno tiene derecho sobre su vida y por tanto puede decidir si terminarla o no. Sin embargo, ese tipo de comentarios no constituyen verdaderos argumentos para un debate que debe ser serio y detallado. Por ejemplo, si una persona está en depresión y con ciertos problemas físicos y solicita un suicidio asistido, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe hacer caso a los deseos de esa persona y ayudarla a su propósito? Mi posición en este caso es negarle a esa persona lo que está pidiendo. Muy bien, jóvenes. Tenemos ahí una tarea: identifique y explique el tipo de lenguaje que utiliza el autor. A ver, hemos dicho que el lenguaje debe ser, recordemos, una característica importante. La característica del texto académico, ¿cierto? Debe presentar un lenguaje, ya. Muy bien, ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Y es un tema muy interesante, la eutanasia. ¿Sí? Muy bien. Terminaron. Siempre anoten sus ideas, anoten todo, ¿sí? Porque luego vamos a compartir las opiniones en grupo. Muy bien, estimados estudiantes, ¿sí? Siempre hay que tener presente que cuando estamos frente a un texto académico, ¿cierto? Debemos recordar sus características y todo ello. Muy bien, ahora tenemos, ¿sí?, un texto y una imagen. A ver,
recordemos lo que habíamos visto anteriormente, en las primeras diapositivas. ¿Se acuerdan? La estructura y tengo el texto. ¿Sí? Respondamos a la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre la imagen y el texto? Ya la respuesta lo tenemos. ¿Correcto? Habíamos visto que la estructura de aquellas imágenes, lo que habíamos visto en la primera diapositiva, ¿sí? Y tenemos un texto en el lado izquierdo. Muy bien. Sé que tienen la respuesta y sé que tienen las ideas. Vamos a expresarlas, ¿sí? Para ello, ¿qué relación hay entre la imagen y el texto? Hay mucha relación. Les ayudo. Cuando yo hablo de la estructura de esta imagen, recordemos, les había dicho si yo quito una pieza dentro de ese puente, el puente se cae. Lo mismo pasa con el texto. Si yo borro, ¿cierto? Si yo borro 2, 3 palabras, ¿sí? De cualquier parte del texto, entonces el texto pierde el sentido. Y al perder el sentido, ya no lo vamos a poder entender, ¿correcto? Entonces, si yo, por eso esta es una estructura, si yo le quito más piezas, por ende, se va a desarmar. Y si yo también sigo borrando palabras, párrafos en el texto, entonces ya no será un texto que tenga lógica, coherencia, y por ende no se va a entender. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué relación hay entre la imagen y el texto? En que los dos fijan y comparten una estructura. Esta estructura va a estar conformada por elementos. Nunca se olviden. ¿Cuáles son los elementos de la estructura del texto? Vamos a conocerlo. Muy bien. Fíjense, estimados estudiantes, hemos hablado qué es un texto académico. Hemos hablado sobre las características del texto académico. ¿Correcto? Todos hay que tener presente ello. Ahora estamos frente a la estructura del texto académico. Tenemos la imagen. Un texto académico presenta, ¿sí?, la siguiente estructura. Presentación, núcleo o desarrollo, cierre o conclusión. Muy bien, ¿sí? Entonces, una estructura de un texto académico va a tener 3 partes. Primera, presentación. En la presentación, ¿qué podemos encontrar, estimados estudiantes? Vamos a encontrar posiblemente el título, un índice general, una introducción. Fíjense. Entonces, en la introducción es lo que va en la parte superior, ¿cierto? Y que podemos encontrar en la introducción ideas generales, ideas que nos van a dar a conocer algo sobre lo que se va a tratar, pero no en sí la sustancia, el desarrollo. ¿Dónde lo vamos a encontrar el desarrollo, la sustancia? ¿Sí? En la siguiente estructura, llamado núcleo o cuerpo o desarrollo también. Acá, en esta parte, ¿sí?, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la explicación, la sustentación del texto. Siguiente estructura tenemos, ¿sí?, el cierre. El cierre, o también llamado conclusión, es decir, son las ideas finales que presenta el autor. A ver, fijémonos en lo siguiente. Tenemos el siguiente ejemplo. Lean el texto. Le acompaño con la lectura. A ver, dice:
Título: El ocaso del langur. El langur es uno de los primates en peligro crítico más amenazados del planeta. La población de esta especie vietnamita, del tamaño de un mapache, ha pasado de unos 2.500 ejemplares a la década de 1960 a los 55 que quedan hoy. Debido sobre todo a la caza furtiva, los investigadores habían percibido el declive, pero no eran conscientes de la magnitud del problema hasta que se hizo un censo de esta población en 1999. Sin embargo, es posible que la especie repunte. Para detener a los furtivos, el gobierno de Vietnam ha establecido una zona central de protección dentro de un parque natural. Los biólogos del proyecto de conservación del langur han desplazado 2 hembras al área protegida, con intención de que haya más nacimientos. Algunos lugareños colaboren con el proyecto registrado avistamientos. Muy bien. Fíjense, estimados estudiantes, este es un texto eminentemente académico. ¿Qué es lo que hemos visto anteriormente? Recordemos. Su estructura. La presentación, que también es llamado introducción. El núcleo, que es también llamado desarrollo. El cierre, o también lo podemos llamar conclusión. Fíjense de nuevo acá. Volvamos a la imagen del ejemplo. La introducción siempre va a ir en la parte inicial. El desarrollo, fíjense, el desarrollo, ¿sí?, en la parte intermedia, y la conclusión en la parte final. Estimado estudiante, yo no puedo empezar con la conclusión, ¿cierto? Y la introducción jamás iría al final, ¿sí? Entonces, fíjense. El desarrollo en la introducción primero. Tenemos, el langur es uno de los primeros, es uno de los primates en peligro crítico más amenazados del planeta. Es una idea que nos da una apertura más o menos de lo que va a hablar el texto. Pero en el desarrollo que nos importa, recuerden nuestro título de nuestro tema, ¿sí? Estructura de textos académicos. 2 puntos. El párrafo de desarrollo. Muy bien. Recordemos que el párrafo de desarrollo, ¿sí?, es también llamado dentro de la estructura, les indico de nuevo, el núcleo o el cuerpo o desarrollo. Muy bien. Entonces, tenemos acá este párrafo, esta porción, ¿sí?, llamado desarrollo. ¿Qué es lo que podemos observar, estimados estudiantes? Acá el autor sustenta sobre el langur, demuestra con investigaciones, ¿cierto? Con investigaciones, con fuentes, ¿sí?, el tema. Y por último, tenemos la conclusión. Fíjense, la conclusión es una idea final que se deriva de todo lo que ha venido presentando, tanto en la introducción como en el desarrollo. ¿Sí? Muy bien. ¿Entendido esa parte? Continuemos, estimados estudiantes. Como hemos visto y hemos hablado, recordemos siempre, ¿sí?, el texto está conformado por un conjunto de párrafos. Estos párrafos, ¿cierto?, están debidamente delimitados por un punto y aparte, ¿sí? Un párrafo es un fragmento del texto. ¿Qué quiere decir? Recordemos, ¿por qué hemos presentado las estructuras de esas imágenes? ¿Y por qué se relaciona con el texto? Porque el texto es una estructura de ideas, estimados estudiantes. Al ser una estructura de ideas, entonces estas estructuras va a ser llamado, ¿sí?, el párrafo. El párrafo, la relación de párrafos va a formar un texto. Muy bien. Entonces, tenemos tipo de párrafos. Tenemos el párrafo de introducción, que lo podemos relacionar con
la estructura, ¿sí?, de la presentación, recordemos, y vayamos relacionando. El siguiente párrafo sería el párrafo de desarrollo, ¿sí? Y por último, el párrafo de conclusión. Muy bien, estimados estudiantes. Fíjense, esto nos va a permitir tener las ideas más claras, ¿sí? Si el texto es una estructura de ideas, de significados que nos expresa el autor, entonces mi primer elemento que forma esa estructura es el párrafo de introducción. ¿Qué encontramos ahí? Dice, se utiliza para plantear la tesis o el problema que se va a tratar o para anunciar el desarrollo posterior. Correcto. El párrafo de desarrollo, lo que ya habíamos hablado en el ejemplo anterior. Recordemos, aquí lo vemos de nuevo. El desarrollo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene el desarrollo? A continuación. Por lo general, dedicamos varios párrafos para que el desarrollo del tema que vamos a tratar, estos párrafos pueden construirse mediante el comentario de un hecho, la enumeración de diversos aspectos de un problema, o bien mediante la ejemplificación, la demostración, la argumentación o la explicación de un procedimiento. ¿Se dan cuenta? El desarrollo viene a ser el cuerpo, la sustentación, donde el autor demuestra con teorías, con ejemplos. Y por último tenemos el párrafo de conclusión. Este párrafo de conclusión, ¿sí?, es la idea final que nos presenta el autor en un texto. Dice, la conclusión o párrafo final de un escrito se emplea para resumir las ideas principales o bien para hacer el comentario final de un escrito. Muy bien. Fíjense, estimados estudiantes, ¿sí?, cuando hablamos sobre el párrafo de conclusión, estamos hablando que acá el autor va a expresar, ¿sí?, sus ideas finales, o en otras palabras, la conclusión viene a ser la idea resumen, conclutoria, de todo lo que había dicho anteriormente. Muy bien, avancemos, estimados estudiantes. Como habíamos dicho, recordemos que en el tema que estamos desarrollando es la estructura del texto académico, pero dentro de ello nos vamos a centrar en el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo, recordemos, la estructura del texto académico tiene introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, nos vamos a centrar en el desarrollo. A ver, tengamos ideas para fortalecer. Dice, contiene la exposición y análisis del mismo tema. Se plantean las ideas propias y se sustentan con información de las fuentes necesarias. Libros, revistas, internet, entrevistas y otras. Constituye el 75% del ensayo. En él va todo el tema desarrollado utilizando la estructura interna, 50% de síntesis, 15% de resumen y 10% de comentario. Se sostiene la tesis ya probada en el contenido y se profundiza más sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector a reflexionar. Muy bien. Como podemos observar, estimados alumnos, ¿sí?, quiero retroalimentar la idea, es decir, fortalecer las ideas que ya hemos sustentado, que la estructura del texto académico en la parte del desarrollo es donde el autor va a fundamentar con teorías, con posturas, con ideas, con fuentes. ¿Correcto? Muy bien. Avancemos, estimados estudiantes. Tenemos, acá les he elaborado una imagen, ¿sí? Esta imagen tiene como objetivo darles a conocer puntos importantes. ¿Cómo se construye un párrafo de desarrollo? Fíjense. ¿Cómo yo voy a construir? ¿Sí? Recordemos
recordemos, ¿sí? Para ello les voy a llevar a la siguiente imagen, donde hemos presentado la estructura del texto, ¿sí? En el texto titulado El ocaso del hangar. Fíjense, ¿cómo yo voy a desarrollar esta parte del desarrollo? Todos atentos, por favor. ¿Cómo voy a desarrollar, ¿sí? ¿Cómo voy a elaborar esta parte llamado desarrollo o cuerpo? Este cuerpo, esta parte del texto, yo lo voy a elaborar de la siguiente forma, teniendo en cuenta los siguientes puntos, ¿cierto? Acá estamos de nuevo. Dice, ¿cómo se construye un párrafo de desarrollo? Para escribir un párrafo de desarrollo puede emplear ejemplos pertinentes que refuercen a la idea proveniente presentada, a modo de ejemplo. Es decir, en la estructura del párrafo, ¿cierto? Vamos a presentar ejemplos, comparaciones, casos particulares, ¿no? Con el fin de ¿qué? De poder demostrar, estimados estudiantes, lo que nosotros hemos planteado o lo que estamos desarrollando como tema. Explicaciones de causa y consecuencia en un hecho, ya que, por qué, puesto que, entonces, por ello. Ellos son los conectores que nos van a permitir a plantear un párrafo de causal que nos va a permitir construir el párrafo de desarrollo. Asimismo, también dice recurrir a explicaciones de alguna autoridad en el tema, ¿sí? Ojo, entonces ahí podemos empezar según, de acuerdo a, desde el punto de vista de, o según el autor tal, entonces podemos definir. Muy bien. Para redondear esta idea, fíjense, estimados estudiantes, quiero que presten atención, ¿sí? Estamos en la parte donde tiene que ver con el cuerpo o desarrollo del texto. El título lo dice, ¿cómo se construye un párrafo de desarrollo? Lo vamos a construir teniendo en cuenta los siguientes puntos. Esta es especie de estrategia, estimado estudiante, para que lo tengas presente en el momento de redactar, de identificar, cuando trabajemos, ¿sí? Elaboremos nuestras prácticas, nuestras actividades. Fíjate, el párrafo de desarrollo va a estar constituido por pequeños párrafos, llamado enumeración, secuencia, comparación, causa-efecto, desarrollo de un concepto. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos encontrar en un párrafo de enumeración? En este párrafo de enumeración, ¿sí?, se van a presentar las ideas de forma numerada, es decir, una lista de propiedades, de ejemplos de lo que el autor está hablando o del tema que quiere explicar. Siguiente punto. El párrafo de desarrollo va a estar formado por el párrafo de secuencia. Fíjate, alumno. Este párrafo de secuencia, que es muy importante, ¿sí?, va a presentar las ideas, las va a exponer, ¿sí?, en forma de ¿qué? De instrucciones, de indicaciones. ¿Y cómo van a aparecer? Uno por uno, por eso es secuencia. Vamos a suponer que yo quiera dar a conocer de cómo sucedieron los hechos, entonces yo voy a ahí aplicar ese párrafo de secuencia, que puede ser una secuencia cronológica. Muy bien, sigamos, estimados estudiantes. Siguiente tengo el párrafo de comparación. En el párrafo de comparación, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿Y qué es lo que vamos también a redactar cuando vamos a producir un texto? Cuando hablamos sobre el párrafo de comparación, acá, ¿sí?, vamos a indicar, señalar, ¿qué? Semejanzas y diferencias, estimados estudiantes. Fíjense. Muy bien. Siguiente
punto que vamos a encontrar dentro del párrafo de desarrollo. También podemos encontrar un párrafo de causa-efecto o podemos elaborar un párrafo de causa-efecto. ¿Cómo así? Fíjense, estimados estudiantes. El párrafo de causa-efecto es cuando el autor primero, atentos, presenta la situación, presenta el motivo, la razón, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que va a presentar? Luego va a presentar las consecuencias, ¿sí? Los efectos, naturalmente. Y por último, tenemos, ¿sí?, el párrafo desarrollo de un concepto. Mire, estimado estudiante, ¿sí?, este párrafo es muy conocido por todos y también nos va a ayudar en demasía. El desarrollo de un concepto se va a dar o lo vamos a identificar, ¿sí?, cuando el autor define, atento a esa palabra, cuando el autor define al tema o cuando el autor plantea la idea principal de forma explícita. En otras palabras, el desarrollo de un concepto es definir de forma técnica, ¿sí?, recurriendo a un diccionario, si es posible, la palabra en mención, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es muy importante, estimados estudiantes. Muy bien. Para ello, ¿sí?, vamos a tener una actividad, ¿sí? Nos vamos a formar en grupo y vamos a desarrollar la siguiente actividad. A ver, nos podemos formar en grupos de pares, ¿sí?, para la primera socialización de saberes. Muy bien. A ver, tenemos el texto y también tenemos, ¿sí?, las siguientes preguntas para el texto. Dice, 1. Identifica la estructura del texto. Recordemos, estimados estudiantes, la estructura del texto está formado por, ¿sí?, introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, ahí lo podemos ver. Siguiente pregunta. En la parte del desarrollo, ¿qué tipo de párrafo trabaja? Muy bien. Ojo a esa pregunta. En la parte del desarrollo, ¿qué tipo de párrafo trabaja? A ver, recordemos, estimados estudiantes, ¿sí?, ¿cómo se construye un párrafo de desarrollo? En un párrafo de desarrollo, ¿qué podemos encontrar? Enumeración, secuencia, comparación, causa-efecto, desarrollo de un concepto. Me están pidiendo que yo identifique que puede ser un párrafo de enumeración, de secuencia, de comparación, de causa-efecto o de desarrollo de un concepto. Fíjense. Entonces, recordemos y apliquemos. Siguiente, dice 3, pregunta 3. ¿Qué tipo de lenguaje está presente en el texto? Muy bien. Recordemos, estimados estudiantes, cuando hablamos sobre las características del texto, yo había mencionado un dato muy importante, ¿cierto?, sobre el lenguaje que va a utilizar los textos académicos. ¿Sí? Ojo, recordemos y puntualicemos. Y por último tenemos pregunta 4. Escribe una característica que resalte del texto. Muy bien. Una característica de las ya mencionadas anteriormente. ¿Sí? Los trabajamos y luego me presentan debidamente correcto las respuestas. Muy bien. Nunca se olviden de en una lectura, cuando quiero entender mejor, hacer la técnica del subrayado, que nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Muy bien.
Avancemos, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos? Siguiente diapositiva. A ver, acá les he traído un ejemplo de párrafo de causa-efecto, ¿sí? Es uno que va a formar a la estructura del texto llamado desarrollo. Ejemplo de párrafo de causa-efecto. Fíjense, se considera comida chatarra a cualquier alimento que brinde demasiadas grasas y calorías y no suficientes nutrientes. Es posible que tengas problemas a la hora de resistirte después de ver algún comercial, de pasear por las góndolas de la tienda y si visitas un restaurante de comida rápida, ya que suelen tener muchos manjares, consumir una pequeña cantidad de comida chatarra puede ser parte de un estilo de vida saludable, pero si no vigilas tu ingesta de la misma, tu cuerpo puede ponerse en riesgo. Muy bien, fíjense. Tenemos la causa, ¿cierto? La comida chatarra. Tenemos el efecto o las consecuencias. ¿Cuál sería? Poner en peligro mi salud. Muy bien, estimados estudiantes. Los textos académicos, ¿sí? Como les había dicho, son elaboraciones intelectuales. Recordemos siempre eso. Y como elaboraciones intelectuales, ¿sí? Van a tener análisis, reflexión e investigación. Muy bien. Avancemos con la siguiente diapositiva. Para ello les he traído un trabajo, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar en equipo, ¿sí? Nos podemos formar equipos de trabajo máximo de 4, ¿ya? Máximo de 4. Y tenemos ahí la siguiente pregunta. Identifica la estructura del texto. También te piden qué tipo de párrafo de desarrollo está presente en él. Muy bien, lo acabamos de trabajar, ¿sí? Identifica la estructura del texto. También te piden qué tipo de párrafo de desarrollo está presente en el texto. Siguiente. También, ¿sí? Vamos a trabajar en equipo y tenemos el siguiente texto. Nos piden 4 preguntas, ¿sí? Nos han planteado 4 preguntas. A ver, 1 dice, identifica la estructura del texto. Ya también lo hemos teorizado, estimados estudiantes. 2, también, ¿qué tipo de párrafo de desarrollo está presente en el texto? Esa pregunta, sí, está muy interesante. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en el texto? Pregunta 3, el tipo de lenguaje. Atentos, ¿sí? Siguiente, subraya en el texto el párrafo de desarrollo y explica su función. Muy interesante esa pregunta. Lo hemos teorizado y también con ejemplos. Siguiente. Dice, identifica qué tipo de párrafo es el siguiente ejemplo. También qué tipo de lenguaje está utilizando. Ya. Trabajamos en equipo también. Ojo, les había dicho, todo esto lo van a presentar en grupo de 4. ¿Sí? Identifica qué tipo de párrafo es el siguiente ejemplo. También qué tipo de lenguaje está utilizando. Hemos trabajado sobre ello y hemos teorizado. Siguiente. Identifica qué tipo de párrafo es el siguiente ejemplo. También qué tipo de lenguaje está utilizando. Muy bien. A ver, estimados estudiantes, esta actividad de estos textos para identificar, para analizar todo en relación a los textos académicos, ¿sí? Entonces, tengamos presente lo siguiente. Recordemos un momento. Todo lo teorizado en la clase me sirve, profesor, para mi actividad. La respuesta ya lo tenemos. Y la respuesta es sí. Todo lo que hemos teorizado nos va a servir, ¿sí? En todo momento. Y no solamente acá, sino nos va a servir cuando yo quiera hacer, por ejemplo, una tesis.
Y es por eso ahí nos preguntamos, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Me sirvió de mucho la clase? ¿He conocido teoría nueva sobre el texto? Entonces, claro que sí. Recordemos, estimados estudiantes, que el principal desafío que tenemos es siempre aprender un poquito más. Muy bien. Bueno, cualquier cosa, cualquier interrogante, ¿sí? Me pueden dejar ahí a través del campo virtual. Y esto ha sido todo por hoy, estimados estudiantes. Espero hayan comprendido y me hayan comprendido también, ¿no? Que tengan muy buenas tardes y muchas bendiciones.